Vamos a hablar de la fisiología de la membrana celular. Especialmente nos vamos a concentrar ahora en el transporte de sustancias. Cuando hablamos de transporte de sustancias tenemos que pensar fundamentalmente en tres cosas. Los líquidos corporales y que son el intracelular, esa sería la primera cosa, el líquido extracelular y también la membrana plasmática. Así que ahorita vamos a ver eh, cuáles son algunos de sus componentes más significativos o que tienen una mayor influencia o un papel preponderante en la facilitación del transporte de sustancias. Entonces, primero que nada hay que recordar que tenemos líquido intracelular y líquido extracelular. El líquido intracelular, el líquido que está en el espacio interno de la célula, corresponde aproximadamente a las 2/3 partes de todos los líquidos corporales, ¿sí? Mientras que la tercera parte de todos los líquidos corporales se va a encontrar distribuida en el espacio extracelular. ¿Qué es el espacio extracelular? Bueno, es el espacio que está fuera de la célula y que lo vamos a dividir en el espacio intersticial, que el espacio intersticial es el espacio que hay entre célula y célula. También lo vamos a dividir en el espacio que corresponde a los vasos sanguíneos, es decir, parte del líquido extracelular se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? La otra parte se encuentra en el intersticio y otra mínima parte se encuentra en lo que correspondería a ser el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Principalmente esos serían los compartimientos principales del líquido extracelular. Eh, en líquido extracelular en la sangre lo vamos a conocer como plasma sanguíneo. El líquido que está en el espacio intersticial lo vamos a conocer como líquido intersticial y al líquido pues que está dentro de lo que correspondería al sistema nervioso central pues lo vamos a conocer como líquido cefalorraquídeo. Entonces, las características de estos líquidos pues nos van a dar que estos elementos pues van a estar constituidos por sustancias, por iones, por nutrientes específicos y que por lo tanto esos nutrientes, esos iones, esos elementos, esos electrolitos van a distribuirse en proporción, es decir, va a haber elementos que van a estar en mayor concentración dentro de la célula que fuera de la célula y viceversa. Entonces aquí tenemos una pequeña tabla que nos muestra cuál es esa concentración. Aquí vemos unos de los principales electrolitos, ¿sí? Que van a estar dentro o fuera de la membrana celular, dentro de la célula o fuera de la célula. Y nos vamos a concentrar específicamente ahorita en estos dos primeros, que son el sodio y el potasio, porque son dos de los elementos que explican de una forma muy clara la función del transporte celular. Sí, específicamente que son los que muchas veces son protagonistas principales de la función celular, tal cual de la activación de la función celular a través del cambio de voltaje, el cambio de carga eléctrica. Nosotros sabemos que la célula tiene una carga eléctrica que va a modificarse de acuerdo a la concentración de los elementos que pueden estar dentro o fuera de la célula. Entonces, estos dos muy importantes, el sodio y el potasio, y también vamos a reconocer que hay una serie de nutrientes que también son muy importantes para la célula, como lo son los aminoácidos y la glucosa. Y hay otros elementos como el calcio, que lo vamos a ver en gran cantidad en las células musculares, ¿sí? Las células musculares estriadas, las células musculares cardíacas, las células musculares lisas, que también en el caso de las células musculares el calcio, junto con el sodio y el potasio, también adquiere un carácter protagónico en la cuestión de la transmisión del flujo de sustancias. Entonces, si se fijan, también vamos a reconocer varias sustancias como el colesterol, los fosfolípidos y grasas. Entonces, la membrana celular va a estar formada por una capa lipídica, esto es, va a ser una capa que va a tener, eh, va a ser una capa protectora de la célula, va a dividir a la célula del espacio intracelular del espacio extracelular. Y una de las características de la membrana celular es que es selectiva. Esto quiere decir
que no todas las sustancias que están fuera de la célula pueden pasar de la misma manera y cuando quieran. Es decir, esta membrana celular es capaz de recibir sustancias de tal manera que pueda encontrarse un ambiente de equilibrio entre el espacio intracelular y el espacio extracelular. Y entonces esa membrana lipídica pues tiene mecanismos de transporte, pues, o vías de transporte. Esas vías de transporte yo las voy a dividir en dos principales. Tenemos una vía de transporte que se llama difusión, que también se le conoce como transporte pasivo, ¿sí? Y otra vía de transporte que es el transporte activo. ¿Qué es el transporte pasivo o transporte de difusión? Bueno, básicamente es un transporte, como su nombre lo dice, es pasivo. No requiero yo de energía adicional. Es decir, yo tengo una concentración de solutos o de nutrientes o de sustancias fuera del espacio celular, otro tanto dentro del espacio intracelular, y de manera pasiva, de manera eh, eh, a través de una difusión pasiva, estos elementos se van de un lado hacia otro, ¿sí? Sin necesidad yo de generar un gasto de energía adicional. Y por otro lado, el transporte activo sí involucra un proceso en donde yo voy a generar una energía adicional, o yo voy a necesitar una energía adicional. Esa energía adicional está dada por un elemento principal que es el ATP o el trifosfato de adenosina, que habilita ciertas proteínas que se encuentran que se encuentran en la membrana celular y que van a servir como transportadores de sustancias, ¿sí? Pero ahora con uso de energía.